algorítmico, con lo cual vamos a luchar contra él. Bueno, mi misión es hablaros de ese cruce, que no es sencillo. Para una parte de Big Data siempre es hablar de oportunidad, pero toda la privacidad siempre es hablar de garantías para que esas oportunidades se prodiguen y puedan ser. Bien, inicialmente yo quería haceros ver que estamos, lógicamente, en nuestros tiempos con la era del algoritmo, para que os haga idea de a qué me refiero con el algoritmo. Bueno, me refiero a lo que es digital, por vuestra posición, a lo tangible. Es decir, que, bueno, estamos hablando del software, si queréis llamarlo. Esto contrasta vivamente, lo ha expuesto alguien, pues con épocas como el 19, donde dominaba la novela, bien lo sabemos, o el 20 de la televisión. Este siglo, el nuestro, el actual, es la era del algoritmo. Este es nuestro contexto. Fijaos, simplemente podríamos hablar durante muchísimo tiempo sobre ello, pero un solo ejemplo para haceros ver la relevancia y la importancia de la digitalización en nuestros días, ¿no? Casi, fijaos también, porque suele definir el Big Data, estas tecnologías que tratan la información a gran escala, pues tirando de una serie de Vs, velocidad, variedad, veracidad. Bueno, casi en la próxima presentación que haga voy a tener que cambiar la B de Big por una V de Big, ¿no? Porque es prácticamente una tautología. Pero bueno, la idea de poneros esa diapositiva es que veáis hasta qué punto, fijaos, solamente en un año se genera información. Cuidado, esto no se va consolidando de año en año, esto no es que para 2020 tengamos 35 zettabytes de información generada, ya la propia unidad nos aturde, ¿no? No, significa que solamente se crea y se replica, o se crea y se replicará para el año 2020 esa cantidad brutal de información. Y eso se multiplica, o se habrá multiplicado por 44 respecto al año 2009. Es decir, en poco más de 10 años habremos multiplicado por 44 lo que generamos cada año en información. Información lógicamente digitalizada, ¿no? Si apiláramos esa información, la del año 2009, en una pila de CDs, pues sería el equivalente aproximado a llegar hasta la Luna y vuelta desde la Tierra. Si la apiláramos, la del año 2020, en una pila de CDs, sería aproximadamente la mitad de lo que separa la Tierra de Marte. Por lo tanto, una cantidad brutal de información que bueno, pues genera eso, oportunidades, pero quizá también riesgos. Todavía no con los riesgos, seguimos con las oportunidades, estamos en un entorno local. Bueno, podríamos también poner multitud de ejemplos de cómo se utiliza esto a escala local, e incluso los conoceréis hasta mejor que yo. Pero me he querido ceñir a uno de los usos básicos de esta tecnología, sobre las Smart Cities. Y decirlo en Barcelona, pues me llena especialmente de satisfacción y de orgullo. Como no, cuando precisamente en ese estudio, ahí tenéis la referencia, lógicamente podéis acceder a esta información y la podéis usar a vuestra conveniencia. Del año 2017 se ha catalogado a Barcelona como una de las 5 ciudades del mundo más digitalizadas a este efecto, que está utilizando las Smart Cities de un modo más, inteligente y útil para sus ciudadanos. Fijaos que en Madrid se ha pasado 3 etapas hasta ahora. La primera ha sido pues, un foco brutal en la tecnología, lógicamente por los gadgets, todo el mundo probablemente excesivamente abrumado por lo que son los cacharros y menos por la sustancia. La sustancia es el ciudadano y es al que se ha pasado. Fase 2 es ahora mismo en la que estamos. Pero se está viendo una tercera, en la que justamente, y de nuevo, así lo reconoce ese estudio, Barcelona vuelve a ser pionera, porque es un poco tratar de concentrar las políticas de Smart City en torno a la realidad virtual. También una realidad que está, en cualquier caso, dominada por las plataformas. Y aquí, curiosamente y casualmente, el supuesto de Uber es especialmente importante. Sabéis que ha dado lugar además a una sentencia europea y que ha sentado las bases a escala de nuestro continente de la economía colaborativa y por lo tanto una importancia especialmente relevante. Bien, hasta aquí un poco el paraíso, hasta aquí los bienes, los beneficios, las oportunidades, también el abrumamiento, ¿no? Por esta cantidad de información que estamos generando. Pero ¿cuáles son los riesgos? ¿Cuál es la amenaza? La amenaza es sin duda el ciberriesgo, lo que suelo definir de ese modo. ¿Y cómo podemos concretar esa noción de ciberriesgo? ¿Cómo lo hace una autoridad tan facultada para ello como es la OCDE? De esa definición voy a tirar. Pues lo hace a través de una cuádruple vía. Por un lado, bueno, esto supone riesgos para la equidad. No todos van a salir igual de bien parados de estas tecnologías tan interesantes. Sin duda, los ingresos pueden abrir aquí una nueva brecha, si queréis, una segunda brecha o una segunda era de brechas digitales. Acabarán teniendo solamente salud gracias a estas cirugías, a estos implantes, a estos transhumanismos que están abriendo paso, los que tengan dinero para ello. Este es un reto en el que estamos realmente comenzando a enfrentarnos. Por otro lado, la integridad personal. Es que ya esto, es decir, el hecho de que puedas, por ejemplo, controlar tu salud a través de este tipo de dispositivos, los ayuntamientos, los municipios, los entes locales son aquí de capitales, es otra de las brechas fundamentales de las Smart Cities, como sabéis perfectamente.
Esto puede acabar incluso suponiendo riesgo para la integridad personal. Se conocen ya, hay supuestos de hackeos de dispositivos que, por ejemplo, administran insulina a personas que padecen diabetes. ¿Qué pasa si se hackea, si se craquea este tipo de instrumentos y la persona en cuestión sencillamente le puede suponer la vida o la muerte? Por tanto, estamos hablando de cuestiones de vida o muerte, como ha definido alguien ya la problemática a la que nos enfrentamos. Pero por exigencias de guión nos vamos a ceñir, nos vamos a limitar, nos vamos a centrar a dos de los riesgos a los que se refería la OCDE, que son estos que veis ahí. Ciberseguridad, fijaos, pongo lo de ciberseguridad casi con un guión, haciendo ver la idea de que prácticamente hoy toda seguridad es ciberseguridad. ¿Qué no está digitalizado? ¿Qué ente local no está digitalizado? ¿Qué administración no lo está? ¿Qué empresa no lo está? ¿Qué individuo, qué persona no lo está? Por lo tanto, hablar de ciberseguridad hoy, o hablar de seguridad, mejor dicho, es hablar de ciberseguridad. Pero más allá de eso, ¿de qué nos sirve una privacidad que no podemos garantizar? ¿Y de qué nos sirve una seguridad que no puede, a su vez, asegurar que seamos personas que gozan de una privacidad suficientemente decente, ¿no? Es decir, que si os fijáis, es lo que trato de haceros ver con esta imagen, privacidad y ciberseguridad son una suerte de dos caras de la misma moneda. Están absolutamente imbricadas, absolutamente engranadas, dependen una de la otra de un modo completamente inescribible. Nuestra época es una época en la que es muy difícil, verdaderamente, y va a serlo cada vez más, ser dejado en paz. ¿Por qué tiro de esa expresión? Pues porque es la definición clásica de privacidad. Así se definió en Estados Unidos a finales del siglo XIX, en torno a 1890. Si es que la privacidad es el derecho a ser dejado en paz, pues probablemente nuestros días son sobre todo días en los que, bueno, va a ser muy difícil que verdaderamente se nos pueda dejar en paz, ¿no? Gracias a, o por culpa de, o por mor de toda esta serie de dispositivos y estas tecnologías a las que nos venimos refiriendo. Así lo ha mencionado también la propia Comisión Europea. Bien, ante estos retos, ante estos problemas y estas oportunidades del contexto algorítmico en el que nos desenvolvemos, ¿cómo se puede reaccionar? Pues reaccionar de mil modos: económicamente, tecnológicamente, legalmente, políticamente. Y de ahí que nos tengamos que referir, es un poco mi misión aquí en los próximos minutos, referirme a la regulación de la privacidad, que a la vez creo que os puede ser muy útil, porque como sabéis, estamos en días, en meses, en semanas críticas que van a permitir la implantación en toda Europa del Reglamento General de Protección de Datos, que como sabéis, estaréis hartos ya de oírlo y ya casi en alguna medida de sufrirlo, se nos va a aplicar a todos los europeos a partir del 25 de mayo de este año. Creo que esta diapositiva os puede ser de bastante utilidad, porque trata de elevarse a escala global sobre el modo como se garantiza o cómo se regula la privacidad en el planeta entero, ¿no? Digamos que voy a empezar por haceros ver un poco cómo se trabaja el asunto en los Estados Unidos, cómo se regula, cómo se protege de un modo bastante práctico, que tiene una doble vía. Por un lado, se trabaja a través de legislación sectorial, y cuidado, desde hace muchísimo tiempo. No pensemos que, es que a veces pensamos los europeos, no, es que esto de, y sobre esto quiero incidir mucho, esto de los Estados Unidos es que no respeta los buenos. Primero, su constitución es de 1790, la cuarta enmienda resulta que inventa el derecho a la privacidad. Luego ya os he mencionado la definición de 1890, y es que las primeras leyes, por supuesto sectoriales y específicas sobre privacidad en todo el mundo, que son de en torno a los principios de los 70, en concreto el 74, la Fair Credit Reporting Act, pues bueno, proceden de allí. Por tanto, no pensemos en Europa que lo hacemos con demasiada frecuencia, que tenemos el monopolio de la privacidad del mundo, porque no es así, por mucho que la tratemos y la tomemos muy en serio. Por supuesto, eso es eso. Estados Unidos, por lo tanto, enfoque vertical, si queréis, enfoque de sector específico, y se trabaja, por ejemplo, en sanidad, en economía especial, se trabaja en consumo, se trabaja en banca, se trabaja en protección de menores, y este es el modo como ellos se enfocan. Y luego, en segundo lugar, cuidado, importantísimo también el common law. ¿Y qué significa esto? Tribunales. ¿Y qué significa esto? El que la hace la paga. Aquí la privacidad, allí, en este caso, se toma en serio. Si alguien te demanda por esto, porque se filtra información, por ejemplo, bueno, sí, os iba a decir casi lo de la cabeza. Algunos asentís, estamos casi pensando lo mismo, ¿verdad? Facebook, etcétera, WhatsApp. Bien, pues, claro, se lleva el temor ahora mismo de Facebook. Que probablemente las demandas a las que tenga que hacer frente vayan a ser millonarias. Precisamente porque lo hace la paga. Bien, por lo tanto, modelo 1, modelo norteamericano,
Modelo 2 es el chino, es el indio, que está un poco a medio camino entre el europeo, que vamos a mencionar ahora mismo, que nos sigue en otros países, como veis, o regiones, como veis, y el norteamericano. Y digo que está a medio camino porque, por una parte, hay leyes generales, en China o en India, que regulan la privacidad, pero también, digamos, hay una base muy potente de tribunales, una base muy potente de responsabilidad civil si generas algún daño de este tipo. En el modelo europeo, pues ahí veis quiénes nos han seguido y por qué nos caracterizamos por enfoques, digamos, de barrido, por enfoques horizontales, por enfoques generales, que tratan la cuestión de un modo, pues si queréis, holístico, como se suele decir. Atención, porque esto, aunque es un reglamento europeo, y al ser un reglamento no necesita en puridad, en teoría, al menos hasta ahora se ha basado en derecho europeo, un desarrollo, una concreción en cada estado. Sin embargo, fijaos, he puesto ahí un queso, alguna vez me han rectificado, me han dicho, no, oiga, mire, y he dicho que eso era un gruyère. El queso gruyère no es el de los agujeros, es el emmental. Me han pillado una vez, no dos. Y el queso que veis ahí es un emmental. ¿Qué quiero decir? Que el reglamento, a pesar de ser un reglamento, deja unos vanos muy grandes, unas lagunas muy grandes, para que lleguen los estados, los colmen, los rellenen, los concreten, porque a la vez la Unión Europea, cuando regula la protección de datos en el año 2016 en este RGPD, se da cuenta de que no se puede prescindir de todo un bagaje que los estados han ido generando a lo largo de estos años, más de 20, en que se ha ido regulando la privacidad en Europa. Y pronto ha dejado un margen de maniobra. En España, ¿cómo se va a concretar? Pues, y aquí os puedo dar información bastante fresquita, que os puede ser muy interesante, a través de un proyecto nuevo de ley orgánica que va a derogar la ley anterior, que es del 99, como sabéis, la famosa LOPD. Va a haber una nueva LOPD. Y esto, bueno, ¿qué pasa? ¿Cómo estamos en esto? Pues justito de tiempo, muy justito. Porque ahora mismo esto está en el Parlamento, pero está un poco retrasadito, ¿eh? Hasta el martes incluso se ha ampliado el plazo de enmiendas y que nos va a llevar hasta el 27 de marzo. Es decir, a partir del 27 de marzo probablemente se empieza a debatir en ponencia, de ahí pasar a comisión, de ahí al Pleno del Congreso, luego Senado, luego vuelta. En su caso, si hubiera enmiendas en el Senado, y diréis, y esto va a estar en vigor para el 25 de mayo. Os diré, difícil, pero todavía posible. Que no os cuenten por ahí que es que no, esto ya no hay tiempo. No es verdad. Si se tramita por urgencia, todavía hay tiempo y todavía se puede llegar a que el 25 de mayo tengamos una ley estatal que cubra ya estos temas y evite, esto podría ser, por ejemplo, una fuente de preguntas, los problemas a los que nos veríamos abocados si tenemos un reglamento directamente aplicable en España contra una ley que a la vez es la anterior y que pugna con el reglamento y que no habría sido derogada. Y esto nos puede montar un lío brutal, precisamente porque el reglamento no es una directiva, se aplica directamente, lo repito, a diferencia de la directiva que un poco desaparece cuando se desarrolla por el Estado en cuestión. Bueno, lo dicho, si queréis que concretemos un poquito esto, lo podemos hacer más adelante. Por otro lado, ya he hecho un poco ver la complejidad. Claro, hay una complejidad de normas porque, insisto, antes tú de la directiva prescindías, pero ahora vas a tener que tirar de la norma estatal y de la norma europea, que es el reglamento que pugna, que trata de regular algunas materias en ocasiones en lucha abierta con la ley estatal. Y hay que tienen que ser armónicas, porque si no el lío puede ser monumental. Bien, esto también os puede ser bastante útil porque a vista de pájaro os sintetiza cuáles son las principales novedades del RGPD, que son en esos ámbitos que veis, en todos esos, creo que son 7. Yo os he marcado en rojo 3, que creo que son los más relevantes a efectos de entes locales, que es lo que nos importa aquí, a efectos también, por supuesto, de administraciones, que también nos importa aquí, porque no hay solo entes locales en la audiencia, me consta, también de empresas, son menos, pero alguna hay. En cualquier caso, luego, para el sector público domina la importancia de esos aspectos subrayados en rojo. Ahí tenéis esos otros, lo de los datos es interesante, la unión y en concreto el reglamento incide mucho sobre la conveniencia de anonimizar lo más que se pueda, volveremos sobre ello, el One Stop Shop, que es un procedimiento, bueno, pues de resolución de controversias, pero que a la vez es muy útil para multinacionales porque les permite relacionarse solo con una agencia y no tienen que ir una por una a lo largo y ancho de la Unión Europea para resolver un posible problema. En las transferencias internacionales hay algunos cambios, pero no muy relevantes, se agilizan en algún aspecto, se ralentizan en otro, bueno, hay cambios y por eso los he puesto. Y por último, las sanciones. Bueno, como en el caso de los entes públicos, lo de las sanciones es sencillamente un apercibimiento, realmente os va a afectar más. Por si hay aquí alguna empresa, sencillamente decir que esto de las sanciones es muy serio en este reglamento, que pueden llegar hasta el 4% de la facturación o 20 millones de euros nada menos en los supuestos muy graves. Esto es muchísimo dinero. Por lo tanto, es una muestra de que en Europa se ha comenzado a tratar y a tomar la privacidad muy en serio y, bueno, pues lo evidencia claramente esa cuestión. Por otro lado, esas tres áreas
pues son las que entrañan, las que incluyen las principales novedades. Sobre el ámbito territorial, solo 2 palabras, no las vamos a desarrollar después. Deciros que prácticamente se universaliza la aplicación. Es decir, que antes Google, hombre, pues podía salirse de rositas si en la medida en que los servidores ya solía argumentar, mire, yo estoy en California, ya sé que me dirijo a europeos, pero ahora ya esto se acaba. Es decir, aunque trates los datos fuera de aquí, si te diriges a europeos, si perfileas su conducta, si la segmentas, si incluso pues, tratas de venderles productos, y así se prevé expresamente la norma, en ese caso se te va a aplicar, porque ya no hay opción de, digamos, librarse de esta norma por el hecho de que no trates la información. Y nos vamos a centrar, por lo tanto, en esas otras 2 cajitas, si recordáis, desde la izquierda hacia la derecha, la segunda y la tercera, que son, creo, las que entrañan las principales novedades del reglamento. La principal novedad primera, empoderamiento de los usuarios, es decir, hacer que realmente las personas, como titulares de la información personal, no solo datos, información personal en su conjunto, sean dueñas de ella, la controlen, la manejen, la mayor medida posible. Esto no es una ficción, y lo sabemos todos. Encontramos las casillas innumerables de consentimiento, que ni leemos. Otro día me decía un compañero, mira, ni yo me las leo, y eso que las hago. Y pues si no se las leen ni los que las hacen, imaginemos nosotros como usuarios. Ha habido alguna estadística que demuestra que aproximadamente un 0 y algo por ciento, en España, me acuerdo en Galicia fue, un 0 y algo por ciento de los usuarios de Internet se leen y los consentimientos que están dando con detalle, ¿no? Y las cláusulas de privacidad, en ocasiones sábanas. Bien, pues hasta ahora no se ha ido más de esto. Se ha adoptado en el nuevo reglamento algunas medidas que tratan de reforzar, en cambio, la posición del consumidor, la posición del usuario, la posición del ciudadano en esta. ¿Y cómo se ha hecho? Reforzando un principio nuevo, que se prevé por primera vez de modo explícito en el reglamento, en la normativa europea de datos, que es el de transparencia. ¿Y esto cómo se instrumenta? A través de 2 vías. Las 2 obviamente existían ya, pero las 2 se refuerzan. Una, la información. Antes tenías que provocar lo típico, no puede usted dirigirse para hacer el derecho, se escriba aquí o allá. Bien, pues ahora se pide mucha más información para el usuario, de un mucho más denso, mucho más detallado. Y es que decir, pues, hasta dónde puede recurrir en caso de que tenga un problema, ¿no? Y, por otro lado, se refuerza también enormemente la necesidad de recabar el consentimiento de los usuarios cuando se trata de su información. Y en concreto, antes bastaba, bueno, pues un consentimiento informado, ahora el consentimiento debe ser inequívoco. ¿Y esto qué significa? Que nada de casillas premarcadas, que nada de opt-outs, bueno, pues mire, se le entiende que ha consentido si no me dice lo contrario, nada de consentimientos emboscados en otras cláusulas, nada de sujetar el consentimiento a servicios que vaya a recibir de ti, es decir, consentimientos sobre los que no haya la menor ni la más mínima duda de que el ciudadano, de que el usuario te ha dicho que te deja tratar su información. Eso es lo que significa inequívoco y es muy importante. Es probablemente uno de los aspectos más relevantes de esta nueva norma. También se plasma el control y el empoderamiento de esos nuevos derechos. Una oposición a perfiles. Puedes oponerte, puedes negar a quien esté segmentándote para luego utilizar esa información, por ejemplo, revenderla. Así es que lo sabemos nosotros. Es verdad que aquí hay otra de las paradojas, ¿no? Se llama así, incluso técnicamente por los expertos, la paradoja de la privacidad. Sabemos lo que se hace con nuestra información, sabemos que corre un gran riesgo en línea y sin embargo seguimos usando esos servicios. Una cuestión curiosa. Bien, pues tú te puedes oponer a todo esto. Puedes ejercer el olvido, un derecho que además, como sabéis, nace en España a raíz de un empresario zaragozano que se enfadó porque su información sobre una seguridad social estaba en línea desde hacía años y que hacía la duda. Bien, o la portabilidad, importantísimo, que tú puedes decirle a Google, a Facebook, a Amazon, a quien sea, dame mi información, dámela digitalizada y además en un formato reutilizable y dámela ya, para que me la pueda llevar así, digitalizada, a otro silo de información, a otro proveedor, a otra empresa, pero que no tenga ya que teclearla de nuevo, etc. Pero es importantísimo que prácticamente, fijaos, es como una especie de antesala de lo que podríamos considerar la propiedad del dato, la propiedad de la información. Si yo me la puedo llevar a cualquier sitio, de un siglo a otro, entonces imagínate que es nuestra esa información. Y probablemente, quiero deciros también que hasta aquí o hacia aquí, por este lado empiezan a ir los tiros. Incluso hasta el punto de reconocer un derecho de los europeos, de los ciudadanos de Europa, a ser dueños, en sentido patrimonial, cuidado, patrimonial de la información que a nosotros se refiere o que se genera gracias a nosotros. Esto es muy importante, es muy novedoso
Es polémico porque hay quien piensa que, bueno, esto es mi identidad, esto no se debe mercantilizar, esto no se debe patrimonializar, pero es que no es incompatible con el hecho de que se te proteja la información. Si tú puedes a la vez monetizarla si quieres, no la monetices si no quieres, pero en cualquier caso que se sepa que tú eres el dueño y que puedes hacer con ella lo que quieras. No ha llegado tan lejos el reglamento europeo, ninguna norma europea, pero debo confesaros que las cosas apuntan probablemente hacia allá. Y las voces en favor de esto son cada vez mayores. Si alguien quiere información, que me lo pregunte, que puedo dar incluso documentos escritos. El segundo gran principio, y comenzamos a acabar, digo solo comenzamos, pues habría quedado unos minutillos y voy a aprovecharlos. Y a la vez, quiero aprovechar también para deciros que he previsto la exposición unos minutitos para que si queréis podamos resolver algunas preguntas e interactuar, porque si no esto es como muy unidireccional y no me gusta, pues lo confieso. Bien, por lo tanto, proactividad. A ver, hasta ahora, modelo español, modelo francés dominaban en toda Europa, por supuesto aquí no os quiero contar, tú registrabas los ficheros, cliqueabas la casilla correspondiente, te olvidabas de la información, te olvidabas de los datos, te olvidabas de la protección y te olvidabas de la ley. Y prácticamente allí quedaba todo. Bueno, ahora se llega mucho más lejos. Ahora tienes que ser proactivo, tienes que ser responsable. Como se dice en anglosajón, tienes que ser accountable. Es decir, tienes que ser capaz de explicar. Cuando alguien te pide cuentas, léase la agencia correspondiente, autoridad catalana en este caso, agencia también española de protección de datos, e incluso comités europeos competentes en la materia. ¿Qué estás haciendo con los datos? ¿Qué estás tratando? ¿Cómo te comportas con ellos? Si los tienes, digamos, en estado de revista, para ser eso, revisados y que salgas airoso de posibles sanciones, sobre todo en empresas, pero no solo procedimientos, en caso de administración. Es decir, menos compliance, fijaos que es una palabra muy de moda, pero en cambio es la perdedora, es la derrotada, ¿no? Menos compliance y más accountability, más responsabilidad, más dar la cara. Esto es un poco lo que se ha implantado. ¿Y en qué se plasma esto? Pues que tienes que tener un registro de los tratamientos que haces, en que has de tratar la información desde el diseño por defecto con respecto a la privacidad, es decir, que si hay dudas sobre quién respeta más la privacidad, tienes que inclinarte por lo que más respeta la privacidad. ¿Qué significa esto? Pues que si hay riesgos en el tratamiento de la información, tienes que hacer evaluaciones de impacto, en que puedes sufrir sanciones, evidentemente, y fijaos, quizá lo más interesante, lo más destacado, lo más marketingero, el delegado famoso de protección de datos, que preocupa mucho. En el caso de estaciones, lo tenéis que nombrar. En el caso de empresas, pues es obligatorio en determinados sectores, por ejemplo, hospitales, banca, empresas que tratan información a gran escala, etcétera, etcétera. En general, de todas maneras, yo suelo recomendar que, aunque la organización no trate a gran escala, no esté obligada legalmente a ello, tampoco la nueva ley española que desarrolla el reglamento, hombre, se recomienda que lo haga. Es decir, que proceda a nombrar un delegado de protección de datos que le ayude a tratar la información. No es una especie de consejero que los entes públicos o las empresas tienen a su lado en relación con estas normas. Ahora ya sí que acabamos. ¿Qué recomendaciones os haría? Pues fijaos, la primera, hay que involucrar aquí a todo el mundo. Esto no es de los techis, esto no es de los de sistemas, esto no es de los informáticos, esto es general. Y a todos nos afecta, cualquier organización. Y por supuesto el liderazgo al máximo nivel. Las organizaciones tienen que ser ustedes al máximo nivel de que estos son temas cruciales, absolutamente claros. Cuidar la ciberseguridad, eso de paréntesis del ciber que os decía antes. Convenios con entes especializados. INCIBE, por cierto, el segundo o el tercero de esa escala es un catalán, que estará encantado de atenderos si acudís allí, además lo conozco mucho, si alguien quiere incluso un acceso directo se lo proporciono. Está haciendo convenios muy interesantes y muy útiles para entes locales. Os animo a explorar. La subcomisión, en la Comisión Mixta de Seguridad Nacional, también ha abierto una línea de acción en este campo, precisamente para ayudar a los entes locales, sobre todo a los entes locales, a defenderse frente a este tipo de amenazas. Os animo, webcongreso.es, a seguir sus trabajos. Acaba de empezar, empezó en enero. Mantener todo esto en buena forma, ser conscientes de que nos pueden revisar. Anonimizar, si es necesario, porque fijaos, es tan importante hacerlo que hasta te puede librar de acción de datos, pero en la medida en que tú anonimizas, ese dato deja de ser personal. Por lo tanto, coges la ley y sus engorros y la tiras a la basura. Y no os cuento aspectos de transparencia, que os afecta directísimamente. Es decir, que a nadie le interesa, si va a montar una tienda de mascotas en una calle, saber quién es el dueño del piso tal donde está la mascota número 5 de tal. Quieres saber si hay tantas mascotas acá y correspondientes. Y disocias la información, la anonimizas y por lo tanto la tiras. Y esto lo regula tanto la ley estatal como, por supuesto, la ley catalana de transparencia de 19/2014. En síntesis, se trata de empoderar, aquí probablemente esté el resumen de todo. Empoderar a los ciudadanos, igual que en las bebidas o en las comidas, en general, porque la ley nos da una especie de tabla nutricional diciendo cuáles son los lípidos, glúcidos o glúcidos, lo que sea, que nos acompañan en la alimentación que pretendamos ingerir.
Algo parecido tendríamos que hacer con la información del usuario si tratamos datos. ¿Y qué tendríamos que hacer? Pues decirle al usuario cómo se genera y cómo se gestiona la inteligencia de tu organización y con qué efectos, con qué resultados. Bien. Vamos allá. Vamos a las preguntas. Ahí tenéis, si queréis, contacto. Esto lo vais a llevar. Ese libro resume muchas de estas cosas y sería un placer seguir interactuando. De aquí llegar, no tienen que hablar. Ya me invito con que estrés y marcharme. Me sabe mal que ha sido en Cataluña. Adelante. Muchas gracias por tu explicación, que es sintética pero muy completa. Y yo trabajo en una agencia de la Generalitat y estamos revisando todas las cláusulas, por ejemplo, de consentimiento, y tengo una confusión, porque es esto que hablabas tú, ¿no? De hasta dónde llega. Evidentemente, necesito los datos para ser tratados, para prestarte el servicio, ¿no? Obligación legal, y hay algunos que son complementarios. Entonces, como aquí todo el rato en los reglamentos se dice que el consentimiento es inequívoco, hay una frontera entre lo que yo entiendo que necesito de tus datos, y por lo tanto, si no me los das, no hay trato, y entonces no te ofrezco servicios, y los complementarios donde sí que te los pido. ¿No? Es que, porque cuando dicen inequívoco, a mí me produce que yo le tengo que poner el sí, pero si me pone el no te puedo tramitar la solicitud. No. A ver, si entiendo tu zozobra, porque es que además, por ejemplo, en relación con empresas es más que frecuente. Es que no te queda más remedio que disociar prácticamente cada consentimiento respecto de cada uso, recuerda, principio de calidad, principio de finalidad, y que vaya a ser conectada. Eso de empaquetar, que dicen los anglos, lo del bundling, que es muy expresivo, se ha terminado. Es decir, ya no puedes hacerlo. Te ves obligado, esforzado a individualizar. Eso es que en ocasiones es un problema terrible. El otro día hablaba con una persona que tiene un negocio de formación y que básicamente, digamos, contacta con sus clientes, o a veces personas pues, de la calle, ¿no? Individuales, ¿no? Y consumidores. Mandó los mails. Tiene muchos consentimientos de años pasados. ¿Qué haces con todo eso? Repites ahora mismo la solicitud de consentimiento con el riesgo de que no te contestan, estás perdido. Cierras el negocio, arriesgas también a que, te digan no es que no te contesten, te contesten desde que no te autorizo. Con lo cual, la zozobra de esta gente es muy grande. Eso lo tengo que reconocer. Es decir, esa exigencia que tiene el equipo es muy difícil de cumplir. Y hay que estar muy atentos sobre ella y, bueno, pues disociar, digamos, casi el consejo que te daría, átalo al fin concreto que vayas a utilizar. En la medida en que varíe el fin, no te queda más remedio que individualizar esa cosa. Perdoneu, és que no tenim més espai. Moltíssimes gràcies per la ponència. Bueno, lo bueno es que tenéis ahí mis datos, que me podéis escribir.